Bienvenido de nuevo por acá, queridos amigos, por aquí Cris, y hoy quiero operar con vosotros desde a partir de $1 solo a mi saldo. Y esta con mi misión compatible de las ventas Bollinger y el RSI. Me ayudará mucho, por supuesto. Además, como ves, estoy teniendo estos pares de divisas rentables conmigo también. Así que chicos, creo que estoy lista para que hoy vamos a hablar con ustedes acerca de las operaciones binarias y por qué es una cosa. Y sí, creo que iré con mi primer oficio, por supuesto, y luego ya veremos cuál será el siguiente paso. Así que creo que voy a hacer el primer beneficio, sí, mi dólar, como dije antes, $1 solamente en mi inversión. Y ¿sabes qué? Déjame comprobar la situación con la opción de compra ahora mismo. Pues sí, chicos, un beneficio bastante simple. Como ves, después de esta vela aquí verde, vi que el precio subiría un poco y eso es porque estamos aquí con casi $3 en nuestra cuenta. Así que creo que es el momento adecuado para pasar al siguiente par de divisas y volver a obtener buenos beneficios como hicimos la primera vez. Chicos, ¿sabéis lo que es el comercio de opciones binarias? Creo que tengo que hablar de ello un poco. Las opciones binarias están diseñadas para hacer una inversión sencilla que puede funcionar bien tanto a corto como a largo plazo. Funcionan de forma algo diferente a los vehículos de inversión estándares como las acciones y los bonos. Están por aquí, pero ya sabéis que me gusta mucho y me resulta cómodo operar con pares. Y sí, en lugar de comprar una parte de una empresa como harías con las acciones, estás haciendo una predicción sobre si el valor de la empresa u otro activo subyacente subiera o bajara. Y sí, de hecho es una razón por la cual las opciones binarias llaman opciones binarias. A diferencia de los vehículos, dan solo resultados posibles. O acabas con dinero o sin dinero. Creo, chicos, que es bastante simple. Y sí, quiero ver el gráfico completo, por supuesto, de nuestra nueva pareja. Como ven, la situación es bastante agitada por acá. Aproximadamente en los últimos 30 minutos, sí, definitivamente ya lo veo. Y sí, creo que volveré a acercarme para ver qué pasa en nuestra situación actual. Sabes que veo que hay una vela doji verde y sí, ¿qué puedo decir? No es realmente una señal, diría yo, clara para nosotros en esta situación, pero creo que realmente quiero probar esta situación. Eso es porque creo que voy a cambiar mi inversión a $2 y vamos a comprobar esta situación con los rojos. Pues sí, chicos, un intercambio bastante claro. Como ves, las bandas de Bollinger y el RSI me mostraron que el precio bajará. Como ves, 3 líneas de bandas de Bollinger me están mostrando que están bajando y el RSI también está tocando el nivel de 30 y ahora mismo va por la zona de sobrecompra, así que creo que fue un buen intercambio. Y sí, pasemos al siguiente par de divisas y me probaré con otras situaciones. Vaya chicos, mi situación bastante interesante porque como veis, todas las velas tienen mechas largas. Y sí, no es una situación sencilla para mí en este momento. Vamos a ver el gráfico completo por acá. A ver, y sí, creo que es una parte de nuestra situación actual, es más interesante. Y por supuesto el RSI me está mostrando que la línea está en el medio del corredor. Quiero ver lo que sería el próximo. Así que creo que es hora de cambiar nuestra inversión a $4 y déjame probarlo con los verdes y vamos allá. Pues sí, estamos en ganancias otra vez. Como ves, el gráfico me mostró que había una vela doji roja justo aquí y esta fue la señal para mí de que el precio va a cambiar en pocos minutos. Y eso es porque estamos teniendo este tipo de situación. Ya vemos dos velas verdes como nosotros.
Y también el RSI no está muy seguro en sus movimientos y mientras el comercio estaba en marcha, las líneas estaban subiendo también. Así que sí, creo que fue una operación bastante arriesgada en este momento, pero excelente. Pasemos al siguiente par de divisas a ver si a mí también me da dinero. Y sí, veamos toda la situación. Como ves, en los últimos 15 minutos, vamos a ver toda la situación. Y sí, efectivamente, en los últimos 15 minutos hubo movimientos de los toros y sí, creo que voy a hacer un poco de acercamiento aquí y ver lo que está pasando en nuestra situación actual. En primer lugar, mientras estoy pensando en mi próximo movimiento, voy a cambiar mi inversión a todo, incluido, por supuesto, me iré con $7 y vamos a comprobar esta situación con la opción de compra en este momento. Wow, chicos, fue una situación realmente arriesgada en este intercambio porque como veis, hubo una gran lucha entre los verdes y los rojos y sí, lo conseguí, pero tengo un poco de suerte conmigo hoy día. Y sí, es porque yo tengo $13 en mi caja, mi cuenta, diría yo. ¿No es algo estupendo? Pasemos a la siguiente par de divisas, el último. Chicos, ¿qué más puedo decir? Veamos toda la situación. En este momento vamos a ver la situación entera. Y sí, tengo algunas palabras sobre el comercio de opciones binarios. Esto puede ser una gran experiencia para los inversores que pueden tomarse el tiempo para aprender del mercado antes de invertir. Como lo ves, lo estoy haciendo ahora mismo y también antes de las sesiones intento navegar por las redes sociales, por internet y leer algunos artículos y noticias sobre el mercado actual. Y sí es bastante esencial tener alguna conexión con el mundo porque sabes lo que está pasando en el mercado global y sabes cómo ajustar la situación a tu favor. Como lo he dicho, hay varias ventajas. Sí, creo que lo contaré un poco más adelante, esto lo tengo planeado. Ahora mismo estoy haciendo un poco de acercamiento en el gráfico actual para ver toda la situación y quiero hacer una operación aquí mismo. Veo que el RSI está tocando el nivel de 30, pero la línea no es realmente segura porque como ves está subiendo y bajando. Ahora mismo está subiendo y en el siguiente segundo volverá a bajar. Vamos a ver, creo que voy a cambiar mi inversión. Por supuesto me iré con $13 y sí voy a comprobar la situación con la opción como de costumbre de venta en este mismo momento. Pues sí, queridos míos, creo que el mercado está a mi lado porque, como ven, la próxima ganancia fue bastante fácil y vieron que las bandas de Bollinger y el RSI, esta combinación es bastante útil para todos los principiantes especialmente. Y si quieren tener este tipo de ganancias como yo, te aconsejo que te unas a nuestro canal en Telegram, donde recuerda que diariamente puedes encontrar señales, mejor dicho, gratis para ustedes y por supuesto, juntamos dinero. Así que creo que es el momento adecuado para ir a la primera divisa. Creo que puedo decir, ya sabes, mientras pienso en la próxima operación y miro toda la situación de las últimas horas, quiero hablar contigo sobre los rendimientos rápidos. Con la mayoría de las inversiones hay que esperar meses o años para empezar a ver altos niveles de beneficio. Cuando se trata de opciones binarias, es posible ver rendimientos en tan solo un minuto, por supuesto, 60 segundos. De hecho, la mayoría de las operaciones con opciones binarias tienen plazos de vencimiento de un día o menos. Como ves, para mí es bastante cómodo operar en un minuto porque necesito dinero hoy bastante rápido, mañana y pasado mañana. Y si no tengo tiempo para esperar como una semana o un mes, no es para mí
esto de esperar no es lo mío. Así que sí, es algo muy genial para todos y para mí incluido. Así que quiero cambiar mi inversión en primer lugar mientras pienso en mi próximo movimiento. Todo incluido, por supuesto, me iré con $24. Y sí, déjame comprobar esta situación con opción de venta en este momento. Pues sí, chicos, como veis, como habéis visto, no era una situación segura y realmente no os recomiendo que hagáis este tipo de operaciones, pero como operador profesional estaba bastante segura de mi jugada. Así que sí, fue una bonita lucha entre los indicadores y yo solo confié en mi combinación de indicadores. Las bandas de Bollinger y el RSI, recordemos. Porque cuando empecé el comercio, las líneas RSI fue sin duda, me muestra que tengo que ir con opción de venta. Y sí, las bandas de Bollinger también me mostraron la señal correcta para hacer mi siguiente movimiento. Y como de costumbre vamos a pasar a la siguiente par de divisas. Quiero hacer un comercio de nuevo. Por supuesto, excelente comercio. Veamos toda la situación, vamos a ver por acá. Muy buenos movimientos de los indicadores en los últimos 30 minutos, creo yo. Y sí, ahora la situación no está cambiando. Realmente, ¿qué puedo decir? La línea del RSI se encuentra en la zona de sobrecompra, pero ahora mismo está tocando el nivel de 30. Tal vez el precio vuelva a subir porque, como ves, las líneas de las bandas de Bollinger van en línea recta ahora mismo y van un poco hacia arriba. Y sí, la línea verde y roja también son más anchas. ¿Qué significa esto, chicos? Vamos a ver, veamos por acá. ¿Sabes qué? Déjame pensar, cambiaré mi inversión a $46. Y sí, usted sabe lo que creo que es una situación peligrosa para nosotros, para el comercio aquí, porque no estoy muy segura de dónde el precio va a ir en este momento, así que creo que voy a salir de esta situación y tengo que esperar un buen punto de entrada. Pasemos al tercer par de divisas. Se ve que las tres líneas de las bandas de Bollinger se están enchancando. Y el RSI me está mostrando que las líneas están subiendo un poco, pero ahora mismo estamos en el medio del corredor. ¿Sabes qué? ¿Quién sabe? Déjeme pasar unos 10 segundos y para ver las velas en primer lugar. Y también quiero ver cómo reacciona mi combinación de indicadores a estos movimientos. ¿Qué puedo decir? ¿Sabes una cosa? Déjame probar esta situación ahora mismo y voy a ir con opción de compra en este momento. Pues sí, chicos, estuvo bien hecho y ¿sabes por qué? Porque como vieron fue una lucha bastante grande entre toros y osos y sí, creo que el precio no iba de forma clara y segura, así que sí creo que sucedió debido a la mitad de mi suerte y la mitad de mi conocimiento de las opciones binarias. Así que creo que voy a salir, sí, estoy pensando en salir de esta situación y vamos a ir al siguiente par de divisas a ver si puedo hacer algunas buenas operaciones acá. Veamos toda la situación completa. Vamos a ver todo el gráfico. Vuelvo a acercarme porque ya sabéis que es una situación bastante interesante para mí. Como ves, todas las líneas de las bandas de Bollinger van no realmente cierta situación, porque como ves va hacia arriba y hacia abajo muy rápidamente y el RSI está mostrando que las líneas no están en movimiento realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que lo pensaré y os hablaré de las altas rentabilidades. También es una de las ventajas, uno de los aspectos más atractivos de las opciones binarias en la alta rentabilidad asociada a las operaciones. En la mayoría de los casos, las tasas de retorno son del 70% y superior.
Eso no es algo generalmente en el mercado de valores y sí, eso es porque es una ventaja bastante grande para mí como comerciante y por supuesto para ustedes, porque usted sabe que es realmente cosa agradable saber dónde pasamos tener algunos bienes de la situación. Así que, ¿sabes qué? La situación no está muy clara para mí en este momento acá. Veamos un poco más de gráfico. No, la verdad no me gusta mucho la situación. Cuando la analizas no está bastante buena. ¿Sabes una cosa? Vamos a ver lo que está pasando en el último par, el dólar canadiense y el franco suizo. Chicos, la línea del el suizo, vamos para acá. La línea RSI está tocando el nivel de 30 y las bandas de Bollinger me están mostrando que el precio va un poco a la baja, pero en los últimos 6-7 candelabros, velas, no es realmente cierto. Es realmente difícil tomar una decisión correcta en este momento y ¿sabes qué? Por eso lo intentaré ahora, vamos a intentarlo yo mismo. Me pondré a prueba en esta situación, vamos a por todo también y vamos a ver esto con los rojos. Vayamos allá. Pues sí, chicos, como mencioné, fue una operación bastante arriesgada también. Vieron que los últimos 3-5 segundos las velas estaban subiendo de nuevo. Y sí, fue bastante arriesgado y una situación bastante nerviosa. Una decisión para obtener un beneficio para mí en este momento acá. Y sí, creo que no voy a perder el tiempo y la energía a estos oficios nerviosos. Y vamos a ver de nuevo y claros puntos de entrada en nuestro primer par de divisas. Por lo tanto, quiero ver toda la situación y ¿sabes qué? Basándonos en la media de las operaciones de opciones binarias, solo tienes que aceptar el 55% de las veces para alcanzar el punto de equilibrio. Tenga esto en cuenta, es fácil darse cuenta de que investigamos o realizamos operaciones inteligentes, en general saldrás ganando. Piénsalo, ¿alguna vez has predicho que el precio aumentará con el paso del tiempo? Y sí, creo que es un trabajo bastante intensivo para obtener buenas ganancias porque necesitas tener todos tus comercios, toda la información que puedas tener para obtener buenas ganancias y no fallar en ningún momento mientras vas con tu decisión. Y sí, hay que leer más a menudo sobre el tema, ver más y saber, por supuesto, más también. Y eso es porque tengo mi canal de Telegram, como siempre te recuerdo que diariamente allá puedes obtener información útil para ustedes. Así que creo que voy a cambiar mi inversión en primer lugar y compraré si debo ir arriba o abajo. En este momento, ¿sabes qué? Déjame ver las bandas de Bollinger y el RSI. Me están mostrando señales bastante buenas y sí, déjame comprobarlo con la opción de compra ahora mismo. Pues sí, chicos, eso es genial. Casi $300 no es bueno, es algo estupendo. ¿Ves? La combinación de las bandas de Bollinger y RSI es bastante clara en esta situación porque como viste, las líneas de las bandas de Bollinger están subiendo y también la línea de RSI está tocando el nivel de 70 y también está yendo a la zona de sobrecompra en este momento. Bastante buena situación, bastante clara para mí y sí, vamos al siguiente par de divisas para más buenos resultados de entrada. Déjame ver ahora mismo, veo que el precio a lo mejor va a cambiar, pero quién sabe. No estoy muy segura, déjame pensarlo un minuto más, un segundo, nada más. Y creo que vendré con $290
Déjame comprobar la situación con los verdes. Vayamos allá. Y pues sí, estamos en ganancias, chicos. Creo, como ven, solo aquí la tendencia, y sí es un buen ejemplo de que a veces necesitas tener tus conocimientos de negocios contigo, porque viste que los indicadores no me mostraban realmente señales seguras en este momento, pero como veis, yo solo voy con la tendencia y teniendo ya $500, como pueden ver acá en este momento, así que creo que es una situación bastante buena, está bastante bien, y creo que puedo ganar en el tercer par de divisas. Por tanto, permítame ver toda la situación en el tercer par de divisas. Puedo decir una bastante imagen. Creo que justo aquí con el rebote de los precios, y sí, bastante buen ejemplo de ello. Déjame ver un poco más, déjame acercarme. El RSI me está mostrando que las líneas están en el medio del corredor, pero es realmente cierto porque las líneas se está subiendo un poco. Creo también, quién sabe, realmente quién sabe si el precio subirá o bajará en este momento. Esto nadie lo puede predecir. A ver, mientras espero, cambiemos la casilla de inversión por $530, y sí, creo que me pondré a prueba en esta situación con los rojos. Vayamos allá ahora mismo. Pues sí, estamos en un beneficio de nuevo, chicos. Como ve, era un buen ejemplo. Como ves, la situación, las últimas 6 velas rojas fueron rojas y luego 6 velas fueron verdes. Y de nuevo, ahora mismo la situación empezó a bajar de nuevo. El precio está cayendo y sí, creo que es una situación bastante interesante y sápida. Pasemos al siguiente par de divisas. Sí, vamos a pasar al siguiente par de divisas. Veamos, vamos a ver por acá. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Como ves, hay muchos candelabros con mechas largas. Otra vez, una situación interesante. Veamos un poco más del gráfico. Veo que había una situación de ensueño, y en este momento el precio un poco, no realmente rápidamente, está bajando. ¿Qué puedo decir? El indicador sí está en el medio del corredor, no realmente ciertos movimientos porque veiste que la línea estaba subiendo, pero ahora mismo la línea está bajando. ¿Qué más puedo decir? Creo que lo haré. Vamos a intentarlo ahora. ¿Por qué no? ¿Verdad? Cierto. Me pondré a prueba en esta situación. Vamos a ir con $900 y me desfiaré con los rojos. Pues sí, chicos, beneficios de nuevo. Mis queridos espectadores vieron que los movimientos de los precios están cambiando en la combinación de las bandas de Bollinger y el RSI. Me mostraron que las líneas bastante buenas para estos movimientos, y sí, creo que fue un intercambio bastante fácil para mí. Pasemos al siguiente par de divisas. Quiero desafiarme a mí misma esta vez, una vez más, mejor dicho. Y sí, chicos, ¿qué más puedo decir sobre las opciones binarias? A diferencia de la mayoría de los demás vehículos de inversión, ofrecen rendimientos que suelen superar 1%. Disculpen, el 70%. Dicho esto, si está dispuesto a presentar atención en los últimos indicadores del mercado, aprenda cómo funciona el mercado de opciones binarias y puede hacer suerte. Te sorprenderá la cantidad de dinero que puedes ganar. Chicos, quiero recordarles que empecé esta sesión con solo $1 y ahora estoy teniendo casi $2,000. Creo que es un buen ejemplo para que os probéis
a vosotros mismos en estas opciones y veáis lo que de verdad, lo que se siente. Así que ahora mismo voy a por el indicador IRSI, no es realmente una situación segura porque ha tocado el nivel de 30 y ahora mismo está retrocediendo tal vez esta vez subiendo un poco, no estoy muy segura. Y sí, las líneas de las bandas de Bollinger me están mostrando no realmente ciertas señales también, no realmente fan de esta situación. Y sí, vamos al primer par de divisas. Quiero ver puntos de entrada más claros. Sabes que tal vez me quede con él. Cambiaremos mi inversión a $1,750. ¿Qué puedo decir? ¿Qué les puedo decir por acá en esta situación? Permítame comprobar el segundo par de divisas. Quiero asegurarme de que tomo la decisión correcta, obtener un buen beneficio y, por supuesto, no malgastar mi dinero en opciones que no valgan la pena, por decirlo de alguna manera. Y veamos un poco más. ¿Qué puedo decir? No es una situación muy segura para mí en este momento porque, como ves, las velas son bastante cortas y la señal de que la lucha entre los indicadores es muy caliente en este momento y no es muy seguro para mí. Así que vayamos al tercer par de divisas. ¿Qué más puedo decir? Bueno, verás, esa línea de RSI está subiendo un poco el corredor y las bandas de Bollinger no está muy segura en este movimiento, pero ¿sabes qué? Déjame comprobarlo. Permítame ponerme a prueba una vez más. Así que creo que vamos a ir con los verdes y vayamos allá. Pues sí, chicos, es un buen ejemplo de que a veces basta con un indicador y este indicador fue el RSI porque la línea RSI me mostró una buena señal para ir con opción de compra en este momento. Chicos, si os gusta esta sesión, si os gusta mi explicación, hacérmelo saber en los comentarios de abajo. Recuerda que siempre los leo, háganme algunas preguntas y por supuesto te invito a que te unas a este canal y al canal de Telegram, donde comparto mis señales gratuitas para ustedes, mis queridos espectadores. Y como de costumbre, los espero en el siguiente video. Adiós.